Una crisis bilateral sacude las relaciones entre Colombia y Ecuador. El presidente Daniel Noboa ha impuesto aranceles a productos colombianos alegando falta de colaboración del gobierno de Petro en materia de seguridad. La Casa de Nariño respondió ordenando suspender la venta de electricidad a Ecuador a partir de hoy. Colombia fijará además en reciprocidad a la tasa ecuatoriana aranceles de 30% a un grupo de productos procedentes de Ecuador. La situación ya tiene claros visos de guerra comercial. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, justificó la tasa arancelaria o de seguridad impuesta a los productos colombianos. Esa tasa va a servir para también financiar, porque el costo, la seguridad cuesta. La tecnología cuesta, el control fronterizo cuesta. Noboa justifica la medida a la falta de colaboración del gobierno de Gustavo Petro en la lucha contra el crimen organizado en la frontera. ¿Ha dialogado con el presidente Petro sobre este tema o qué canales? Hemos conversado varias veces sobre el tema de seguridad. Siempre pues se dice que va a haber control, que va a haber control también en la guerrilla, en la frontera, pero no lo hemos visto. La respuesta de Colombia no tardó. El presidente Gustavo Petro asegura que sí trabajan en la lucha contra el narcotráfico y que Colombia reafirma su compromiso con la cooperación bilateral en materia de seguridad, el intercambio de información y la acción coordinada en zonas de frontera. Hemos incautado más de 200 toneladas de cocaína en la frontera con Ecuador. Hemos hecho centenares de combates y recuperado centenares de fusiles en la frontera. Combatimos a fondo el tráfico de narcotráfico hacia el sur por mar, tierra y aire. Ya logramos varios centros de articulación de inteligencia en Puerto Leguízamo, Putumayo, Colombia, Manaos, Brasil e inauguramos en Leticia, Amazonas, uno de los 16 radares modernos que licité. La colaboración con las fuerzas militares con Ecuador es estrecha. El mandatario colombiano dijo que responderán de acuerdo a los principios de reciprocidad y ya lo hicieron. El ministro de Comercio señaló que aplicarán un gravamen del 30% a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, con la posibilidad de extender la medida a un grupo más amplio, como respuesta a la alteración de las condiciones del comercio bilateral. La Casa de Nariño también respondió ordenando suspender la venta de electricidad a Quito. Pero en esta guerra comercial, ¿quiénes pierden? En NTN 24, José Manuel Restrepo, ex ministro de Hacienda de Colombia, lo analiza de la siguiente manera. No mezclar la política o las divisiones o diferencias políticas con la economía, porque la economía está compartimentalizada y no debe sufrir por razones políticas. Mire que al final los que terminan perdiendo son los consumidores en Ecuador, que tienen productos más costosos, eventualmente se les podría generar inflación, puede haber un problema de bienestar porque no van a tener acceso a determinados productos, y en Colombia los exportadores pues generaría una afectación al sector productivo exportador colombiano. Entre enero y octubre de 2025 las exportaciones e importaciones entre ambos países sumaron 2.209 millones de dólares. El mandatario ecuatoriano dijo que la medida será evaluada siempre y cuando exista un compromiso y voluntad por parte del gobierno de Gustavo Petro. Reacciones a esta noticia aquí en NTN 24. En Ecuador nos acompaña Napoleón Santamaría, él es analista tributario, docente, además universitario. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Saludos, apreciada Ruth, un fuerte abrazo a usted y a todos los amigos que nos escuchan. Gracias por estar aquí, Napoleón. Bueno, una de las tantas cosas que ponemos sobre la mesa de análisis, la respuesta que ha tenido Colombia a suspender la venta de electricidad a nuestro país. Parte de la respuesta del gobierno de Gustavo Petro, mientras Ecuador ha presentado o ha anunciado esta tasa, justifica esta tasa por la falta de cooperación, dice el presidente Noboa, en materia de seguridad. La primera pregunta, Napoleón, ¿hasta qué punto los problemas de seguridad, por ejemplo, pueden transformarse en sanciones económicas? Esto hablando de dos socios importantes. ¿Y quiénes son los perjudicados como segunda e importante cuestión también? Pero Ruth, yo creo que dividamos el debate en dos áreas. Primero, un tema importantísimo que es la seguridad interna del Estado ecuatoriano. El reclamo no es de última data, no es de ayer, no es a causa del tema de Davos. Es que varios años el Ecuador le viene reclamando al gobierno de Colombia que ha descuidado el control militar y policial de sus fronteras. Es más, Ecuador ha dicho claramente que la frontera de Tumaco está
el Estado colombiano ausente y esa frontera ha sido tomada por fuerzas vinculadas al narcotráfico y hasta mafias internacionales como la Marquetalia. Frente a ese pedimento sucesivo y reiterado que el gobierno del Ecuador ha hecho al gobierno de Colombia, y al no tener una respuesta clara, concisa, contundente de parte de Colombia, el gobierno del Ecuador lo que se ve es abocado a llegar a esta definitivamente decisión extrema de imponer un arancel, pero no como una guerra comercial ni como una retaliación al comercio internacional, para nada. Las relaciones comerciales con Colombia siempre han sido buenas. El tema claro es que el Ecuador no puede solo afrontar un problema de inseguridad que el tráfico de estupefacientes le provoca a este país. Y que necesitamos que se reconozca que la producción, la siembra, la cosecha y la refinación de la hoja de coca se produce en territorio colombiano, Ruth. Esto no es un mal del Ecuador, esto es un mal de Colombia. Que estos grupos narcotraficantes han utilizado los puertos ecuatorianos, visto la debilidad institucional y la corrupción de nuestros órganos estatales, como elementos idóneos para que desde ahí se exporten estos productos narcóticos. Pero este es un problema regional y el gobierno de Colombia ha visto a otro lado y no ha ayudado en este grave problema de seguridad interna, seguridad de la nación y seguridad ciudadana que le ha representado al Ecuador esta invasión de narcóticos y de violencia a nuestro país. No te oigo. Napoleón, hay un detalle particular que quisiera preguntarte sobre su efecto y sobre su repercusión, Napoleón, y es el detalle de que Colombia a partir de hoy deja de vender electricidad a Ecuador. ¿Qué tanto va a impactar a los ciudadanos, a los consumidores y a la economía ecuatoriana esta medida de no contar ya con el servicio eléctrico procedente desde Colombia? Andrés, saludos. Sí, y luego de este encontronazo por un tema de seguridad nacional, ahora sí hay una derivación comercial, definitivamente. Ya Ruth ponía algunos antecedentes y decía, a ver, Ecuador le compra a Colombia cerca de 2.200 millones de dólares el año anterior y le vende 1.200 millones. Ecuador tiene una balanza comercial desfavorable con Colombia. Si es que hubiera un problema comercial, que no lo debe haber, que debemos solucionarlo, el mayor afectado es Colombia. Segundo, ¿qué compra Ecuador de Colombia? Compra cosméticos, compra plásticos, partes y piezas automotrices, pequeña maquinaria, que Colombia no puede colocar en mercados internacionales. Ojo, Colombia no puede colocar sus productos industriales en otros mercados porque demandan otro tipo de tecnología que Colombia no lo tiene. Ecuador es el mejor socio comercial de la región de Colombia. Colombia debería tener mucha más consideración con el problema que causa el narcotráfico fincado en Colombia a la seguridad interna del Ecuador. La retaliación del ministro de Energía me parece desmedida. El ministro de Energía dice, no le vendo energía, pero le estamos diciendo que no es un problema comercial, que es un problema de seguridad, que el Ecuador está quejándose de que el gobierno, no el pueblo, el gobierno colombiano no hace su tarea para controlar sus fronteras. Si es que el ministro de Energía toma esta decisión abrupta, desmedida, inconsulta de no vendernos energía, definitivamente nos puede perjudicar. Pero mire, el Ecuador tiene un problema. Ecuador era considerado el país de paz, era el país de paz de América Latina. Hoy día vivimos una violencia interminable, producto del narcotráfico, exclusivamente del narcotráfico. Por lo tanto, para nosotros es sustancial, coyuntural, estructural, combatir el narcotráfico. Y si para esto tenemos que hacer sacrificios, creo que son los sacrificios que deben venirse. Ahora, en la coyuntura, el presidente Petro tiene el momento más difícil. Napoleón. Sí, Ruth, dígame. Napoleón, disculpe que le interrumpa, porque resulta que ahora ya hay respuesta sobre la respuesta. Diario El Universo dice, la decisión de Colombia de suspender la venta de energía a Ecuador ya tiene una respuesta que implica al sector petrolero. Ha sido la ministra de Ambiente, Inés Manzano, que anunció que la tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP va a tener la reciprocidad recibida en el caso de la electricidad. Muy brevemente, Napoleón, ¿hasta dónde vamos a llegar con esta respuesta de la respuesta? Como decimos, dos países en este momento pues que están siendo perjudicados. No solo se trata de los productos que compra Ecuador a Colombia o viceversa, sino que hay
ciertamente un consumidor que va a ser afectado. Electricidad, cremas, medicinas, lo que sea. Y en retorsión fiscal, Ecuador ha salido y ha dicho también una cosa desmedida, que no vamos a arrendar nuestros oleoductos para que por ahí pase el crudo colombiano. Y creo que también esto es desmedido, como fue desmedido lo del ministro de Energía. ¿Qué debemos aspirar, soñar y pensar? Que rápidamente, mi querida Ruth, nuestras cancillerías, el seguro diplomático se active, se siente seriamente no a tratar un tema comercial, porque esto, insisto, no es una guerra comercial, es un tema para el Ecuador de seguridad de nuestra nación. Pedirle nuevamente al gobierno del señor Petro que atienda los pedidos justos del Ecuador en el combate al narcotráfico y a la narcodelincuencia, eliminar estos malos momentos que hemos tenido de aranceles y viceversa, y restablecer nuestras relaciones comerciales con mayor ahínco e ímpetu, pero sin dejar de soslayar que el gobierno del presidente Petro tiene que hacer un trabajo mucho más eficiente en el control militar y policial de sus fronteras, sin escatimar esfuerzo alguno en el combate a la producción, a la siembra, al refinamiento de la hoja de coca, que es un tema que no le compete al Ecuador. Ojo, Ruth, lo mismo tenemos con el sur. Perú también es un país que no ha permeado sus fronteras tanto como Colombia, pero que podría ser un problema futuro por el tema de minería ilegal y armamento ilegal. Napoleón, voy a agradecerle aquí en NTN 24, Napoleón Santamaría, analista tributario y docente universitario. Gracias por haber estado con nosotros.